Aleluya. Santo es Él. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. En la Escritura nos encontramos con una historia muy conocida, como la historia de José y sus hermanos. La Escritura nos cuenta acerca de que sus hermanos tuvieron envidia de José. Su padre, llamado Jacob, le da una túnica de colores, lo cual despierta esa envidia. Y ellos, cuando su padre lo envía a una zona para poder apacentar los animales, para que pudiesen comer, su padre envía a José para que pudiera traerle noticias acerca de sus hermanos. Pero cuando ellos lo vieron venir, tramaron quitarle la vida. Uno de sus hermanos dijo: no, no hagamos esto. Rubén dijo: no, no es conveniente que hagamos así. Pero otro, llamado Judá, dijo: ¿qué sentido tiene? ¿O para qué vamos a quitarle la vida? Mejor vendámoslo como esclavo. La palabra de Dios nos habla acerca de esa historia. José es tirado en una cisterna, luego es vendido por sus hermanos. Tras el lamento de José, tras su tristeza, tras el momento difícil que estaba enfrentando, sus hermanos cierran su corazón y lo venden a una compañía que pasaron por allí para luego ser vendido allí a Potifar. Pero en medio de esta historia, la Escritura nos hace un paréntesis y hay una historia en medio de la historia de José. Luego continúa con la historia de José en la casa de Potifar y continúa la historia. Pero aquí, la Escritura, en el libro de Génesis, hace un paréntesis en la historia de Judá y Tamar. Dice la palabra de Dios acerca de esta historia, que Judá, en aquellos días, aconteció que en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos. Luego de esto que pasó, luego de que José fue vendido como esclavo y fue llevado allí, aconteció que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Luego concibió otra vez y llamó su nombre Onán, y luego por tercera vez y llamó su nombre Sela. Aquí nos encontramos con una historia en la cual Judá se aparta de sus hermanos y se va a una ciudad, se va a otro lugar donde se encontraban personas que la Escritura nos advierte, o mejor dicho, en aquellos días Dios había hablado acerca de estas cosas y acerca de lo que era conveniente y los peligros de mezclarse y los peligros de tomar mujeres extranjeras para sí mismos, para sus hijos, para sus hijas. Dice la palabra de Dios: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es decir, para Judá esto no era algo desconocido, no era que él no supiese acerca de estas cosas. Luego dice la Escritura en Génesis 28, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ved a Pad Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Ellos tenían pleno conocimiento. Judá era hijo de Jacob y tenía pleno conocimiento acerca de unirse con mujeres extranjeras y lo que esto acarrearía para sus vidas, para la vida de sus hijos. Esta historia, en medio de la historia de José, este paréntesis que nos presenta la Escritura, no es algo que está puesto solamente porque sí,
Porque toda la Escritura está escrita con la finalidad de darnos a entender, de enseñarnos, de dejarnos instrucción, de hablarnos. Hay personas que han pasado por alto esta historia porque es una historia en la cual Judá se comporta como una persona muy egoísta, en la cual sus hijos son muy egoístas también. Y la historia tiene un desenlace, lo cual uno al mirar el contexto de esta historia y la historia de José, uno se pregunta, ¿por qué hace esta historia en medio? ¿Qué es este paréntesis? ¿Por qué está esta historia metida aquí? ¿Qué es lo que Dios quería enseñarles? ¿Qué es lo que Dios quería hablarnos al introducir la historia de Judá y Tamar en medio de la historia de José? Dice la palabra de Dios que dio a luz su esposa a estos hijos. Y luego él tomó a una mujer como esposa para su hijo Dice la palabra, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. El primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. El primogénito de Judá murió y la palabra de Dios, ellos tenían las leyes las cuales hablaban acerca de que si moría el hombre, entonces su hermano debía darle descendencia. Si moría y no había tenido descendencia, entonces la mujer estaba condenada a la pobreza, estaba condenada a mendigar. Entonces la ley establecía que el hermano tenía que tomar descendencia. Entonces Onán, dice la palabra de Dios, que se las ingenia para tomar solamente de ella lo que él quería, para satisfacer sus deseos sexuales, solamente sabiendo el error y lo que estaba haciendo, sabiendo que sus intenciones no eran darle descendencia, porque él dijo, si le doy descendencia, la descendencia no será mía, sino que le pertenecerá a mi hermano, porque así era. El hijo no sería su hijo, sino que sería el hijo del hermano que murió. Entonces él, en su egoísmo, dándole la espalda a los mandatos de Dios, él se comporta de esta manera y el Señor también le quita la vida. No nos dice qué es lo que hizo cuál fue el daño, cuál fue lo malo que hizo para que el Señor le quitase la vida, pero sí la actitud de Onán, de acostarse con la esposa de su hermano, sin tener el interés de poder redimir, de poder darle descendencia. El Señor también le quita la vida. Entonces le queda un hijo a Judá. Y le dice a Tamar, vete a la casa de tu padre y cuando crezca este último hijo que me queda, entonces lo daré a ti. Pero pasado el tiempo, este joven había crecido, el tiempo había pasado, Sela ya era un hombre. Y se encontraba Tamar en la casa de su padre sin recibir lo que le correspondía, sin recibir la herencia que le correspondía, la descendencia que le correspondía. Tamar quedó en manos de su suegro, de manera tal que su vida estaba en las manos de él, esperando recibir la bendición para su vida. Estando condenada a no poder tener un esposo, a no poder tener sus hijos. Esto estaba establecido para que la mujer pudiese tener a sus hijos y luego sus hijos pudiesen criar, pudiesen ayudar a que pueda sostenerse su madre. Pero Judá había actuado de esa manera, egoístamente, no quería perder, dice la Escritura. Quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Judá dijo, no voy a darle a Sela también, no sea que también muera. Quizás esta mujer está maldecida, Tamar es maldita. Todos mis hijos murieron y no quiero darle a Sela para que también muera. Quizás haya un problema en esta mujer, haya maldición. Entonces dice la palabra de Dios que muere la esposa de Judá y Judá se consoló. Pasaron muchos días, murió la hija de Súa, mujer de Judá.
Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timad, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timad a trasquilar sus ovejas. Cuando Tamar se entera que su suegro iba a hacer esto, entonces se quita el vestido de luto, se arregla, se tapa, se cubre su rostro y se para como se paraban las mujeres rameras, sabiendo que su suegro iba a pasar por allí. Entonces dice la palabra que Judá la ve y la confunde con una ramera y se acerca a ella y le dice que de qué manera podría ser para llegarse a ella, de qué manera le pagarían entonces allí. Ella le dice: ¿qué me darás a cambio? Le dice: un cabrito. Él se estaba acercando a una mujer prostituta. Él no sabía, dice la Escritura, no sabía que era su nuera. Igualmente lo que estaba haciendo estaba mal. Ya lo que él estaba haciendo en aquel momento no era lo correcto. Entonces ella le dice: ¿cómo sé que me vas a pagar? ¿Cómo sé que me darás el cabrito? Entonces él le dice: bueno, dime tú qué quieres que haga. Y ella le dijo: déjame algo. ¿Qué te dejo? Déjame tu anillo, déjame tu cordón, déjame tu báculo. Entonces yo sabré, y cuando tú vengas y traigas el cabrito, entonces yo te devolveré todas tus cosas. Pasó que luego de llegarse a ella, concibió, quedó embarazada, y este varón envía el pago con su amigo. Su amigo dice: no hemos podido encontrar a aquella mujer. Preguntaron a los hombres de la ciudad, le dijeron: aquí no hay ninguna mujer ramera, no suele haber ninguna mujer con esas características aquí. Entonces quedó allí como si nada hubiese pasado. Pero pasaron los días, pasaron 3 meses, y luego de esto, esta historia nos presenta una condición como en la historia de David. Esta historia viene a mostrarnos con la facilidad que nosotros vemos los errores de los demás, con la facilidad que juzgamos el error ajeno, lo práctico que somos para resolver o para entender o para dictaminar sentencia ante los errores de los demás. Esta historia viene para mostrarnos el daño y las consecuencias de mezclarse cuando pareciera que es algo inofensivo. La iglesia de estos días, de alguna manera, está cayendo en el mismo error: mezclarse con el mundo, permitir que el mundo entre en la iglesia. Como los jóvenes se van, como los jóvenes quieren estar de novios, como los jóvenes quieren estar en los boliches, quieren vivir la vida, quieren vivir en festejo, en algarabía, quieren estar así. Entonces permitámosles que los jóvenes vengan y bailen reggaetón aquí en la iglesia. Permitamos que los jóvenes estén en pecado. Permitamos que vivan una vida desordenada. Entonces lo vamos a sostener en la iglesia. Vamos a permitirles que todo lo malo, todo lo que quieren hacer en el mundo, lo hagan aquí en la iglesia. Entonces pongamos una pista de baile, pongamos luces de colores, pongamos esas bolas de cristal que giren y que los jóvenes se reúnan aquí y bailen y salten y hagan todo lo que hacen en los boliches. Permitámosle que con 15 años anden de novio, con 13, con 14. Permitámosle lo que sea, con tal de que ellos permanezcan en la iglesia. De la misma manera también con los adultos. No le prediquemos un mensaje acerca del pecado para que nadie se sienta ofendido. No le prediquemos la verdad. Solamente digámosle que el Señor te prosperará, harás viajes este año, el Señor te abre naciones, el Señor te abre puertas grandes, el Señor va a bendecir tu vida, serás prosperado. Eso es lo que el mundo quiere oír. El mundo habla y el mundo oye. Es el mismo error que las iglesias están cometiendo hoy. Es el mismo infiltrado que está en la iglesia hoy. El falso profeta, el curandero encubierto, el que toma la bolsa de las ofrendas y le tira un puñado de sal para bendecirlos. Aquel que se derrama aceite sobre su cabeza y se tira harina y hace actos proféticos. Es lo mismo lo que se está mezclando en la iglesia. Lo que se está mezclando
Judá sabía que él no podía o no debía ir a tomar una mujer de los pueblos extranjeros. Él no podía ir a tomar una mujer cananea. Su abuelo le dio la orden a su padre de que no hiciera así. En un momento Rebeca dijo: si mi hijo Jacob toma una de las mujeres extranjeras para sí, entonces mi vida no tiene sentido, prefiero morir. Si mi hijo hace esto, entonces mi vida ya no tiene sentido. Si mi hijo se va y transgrede la palabra de Dios, el mandato de Dios, entonces yo prefiero morirme. Mira hasta dónde llegaba el compromiso. Mira hasta dónde ellos entendían la voluntad de Dios. Pero aquí estaba Judá, no teniendo en cuenta la palabra de Dios, no teniendo en cuenta la enseñanza del Señor, y yendo a tomar una mujer para luego también darle una esposa a sus hijos. ¿Cuál era el problema acerca de esto? Dice la palabra: no hagas así, no hagas de esta manera. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las consecuencias de cuando los hijos de Dios obrasen así? Dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordias. No te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. El Señor le habla a su pueblo y le dice: no hagas esto. Cuando te diese la victoria, cuando te abriese camino, no te mezcles con los otros pueblos, no tomes de sus hijas, ni le des tus hijas a ellos, porque terminarán guiando o llevando el corazón de ellos a adorar a otros dioses, porque los alejarán de mí. No hagas de esta manera, le dijo el Señor, porque el furor va a desatarse sobre ustedes. Es lo que ocurrió con los hijos de Judá. Perdió la vida porque dice que era malo ante los ojos de Dios. Onán también. ¿Por qué? Porque fue un varón egoísta, porque pensó en sus placeres, porque pensó él en satisfacer sus deseos sin importarle los mandatos de Dios. Actuó egoístamente, y ahora Judá actuaba de manera egoísta por temor a perder a su hijo. Esta mujer empujada también porque su vida y su nación tenían toda esta clase de perversiones. Este era el problema con los pueblos extranjeros. Para ellos era exactamente lo mismo. Ella se vistió como una mujer prostituta y se puso allí en los caminos y se acostaría con su suegro. La palabra de Dios también nos habla acerca de esto. Dice el libro de Levítico: si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Levítico 18 dice: la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Ante la advertencia de Dios, ante lo que el Señor había establecido, el Señor les había hablado, y Judá, dice la Escritura, no sabía que era su nuera. Pero el daño, lo que había hecho él, lo había llevado a esa condición. Lo habían llevado hasta ese lugar. Más dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 38 del libro de Génesis. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Libro de Génesis, capítulo 38, versículo 24 en adelante. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado,
y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacarla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano de uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Dice la palabra de Dios: pasó el tiempo, pasaron 3 meses, y le dijeron a Judá: mira, tu nuera ha estado allí de prostituta por ahí y está embarazada. Rápidamente Judá resolvió: sáquenla fuera y quémenla. Judá fue rápido para resolver el pecado de Tamar, pero no fue tan rápido para resolver el suyo. Judá pudo mirar el error y resolver y dar juicio rápidamente ante el pecado de fornicación que había cometido Tamar, pero no pudo mirar su error, no pudo mirar su pecado, no pudo mirar su corazón cuando dijo: vendamos a nuestro hermano como esclavo. No pudo mirar su corazón cuando se apartó de sus hermanos para ir y tomar una mujer extranjera. No pudo mirar su corazón cuando le dijo a tu hijo: toma esta mujer extranjera por mujer para ti. No pudo mirar su corazón cuando fue a trasquilar sus ovejas y se acostó con una mujer ramera enviándole un cabrito en manera de pago. No pudo juzgar su corazón cuando dejó el báculo, su cordón, su sello allí. Él no pudo juzgar ese error. Dice la palabra de Dios que en un momento el profeta Natán también se acercó a David y le contó una historia. Le dijo: David, hay un hombre el cual tenía muchos animales, muchas ovejas, tenía mucho ganado. Y había uno que tenía solamente una ovejita, la cual dormía con él, comía de su mano, bebía de su vaso, la tenía, la cuidaba, era todo lo que tenía. Pero recibiendo visitas aquel hombre rico y teniendo que, ¿para qué servirles o servirles para comer? En vez de tomar de sus animales, mató la oveja de aquel que tenía una sola para darle a la visita a aquellos que habían venido. Dice la palabra que David se enfureció y dijo: ese hombre hay que matarlo. Natán le dijo: ese hombre eres tú, que teniendo todas las mujeres del reino fuiste a tomar la una que tenía Urías Eteo. Y no solamente tomaste su mujer, sino que le diste muerte. Ese eres tú, David. David fue rápido para juzgar el caso. David fue rápido para ver el error y el mal corazón de aquel hombre perverso que, teniendo todo, tomó la pobre ovejita de aquel hombre. Pero no pudo ver que él era el que había hecho eso. No pudo ver la maldad de su corazón. Así, el hombre no puede ver la maldad de su corazón, sí puede ver los errores de los demás. Rápido para ver los errores, rápido para criticar los errores de otro, rápido para ver las falencias. Pero ¿qué tan rápido ves tus errores? ¿Qué tan rápido puedes descubrirte? ¿Qué tan rápido puedes darte cuenta de quién eres tú? ¿Qué tan rápido resuelves o dictaminas o das sentencia acerca de tu propia vida? Dice la palabra de Dios: pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta.
También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. El sello representa la identidad. El sello representa cuando un rey mandaba a escribir una carta y esa carta iba a ser enviada a diferentes lugares. Entonces el rey tomaba su anillo. Luego de que derretían plástico sobre la carta, era sellada con su anillo, era la firma. Tamar, en aquel momento, había tomado la firma de su suegro. Había tomado el báculo, el lugar de apoyo. Aquella ciudad donde va a trasquilar las ovejas. Por casualidad su nombre es herencia. La herencia que le fue negada a Tamar. La bendición que le fue negada a Tamar por el egoísmo del hermano de de Onán, por el egoísmo de su padre. Y ahora ella se encontraba allí en esa condición, empujada a hacer lo malo para poder obtener lo que le correspondía por derecho, obligada a actuar de esa manera. Si bien entendemos que por las Escrituras lo que hizo Tamar para sus pueblos no era una condición tan aberrante, no había límites, para ellos no había ley, a ellos no les importaba nada, pero sí, Judá entendía perfectamente que esto estaba muy mal. Dice la palabra, la sangre, su sangre será sobre ellos, morirán, aquel que haga esto morirá. La mujer le dijo, de quienes son este báculo, este cordón y este sello, ese es el hombre de quien estoy embarazada. Judá había firmado con su anillo lo que había hecho. El cordón representaba parte de la vestidura de aquella persona que tenía una investidura de jerarquía, una investidura de liderazgo. Aquel que llevaba una tarea pastoril. El báculo representaba también aquella tarea. Él fue a trasquilar las ovejas. Era parte de lo que él hacía. Era parte de sus pertenencias. Era el sello de identidad. Es como que Judá le dijo, mira, no tengo plata ahora, pero te dejo mi documento, te dejo aquí la billetera, te dejo los pasaportes, y cuando venga y te pague, me devolvés todo. Es como cuando tú vas a alquilar algo. Te dicen, bueno, tienes que darnos la tarjeta de crédito, tienes que darnos tu DNI, la fotocopia, nos dejas todo. Entonces puedes retirar el vehículo que alquilaste o la moto, lo que sea. Entonces estaremos cubiertos. Si tienes un accidente o pasa algo o se rompe el vehículo, nos cubriremos. Ella le dijo, déjame esto en garantía. Déjame lo que te pertenece, lo que es de tu propiedad en garantía. Podía haberle pedido la túnica, podía haberle pedido cualquier otra cosa, pero ella le pidió la firma. Era con la cual se cerraba un pacto, se cerraba un trato. Era el sello y la firma de una persona, la cual tenía su insignia, tenía su nombre. El anillo llevaba el nombre de la persona, con lo cual marcaba o firmaba cualquier trato o cualquier carta que era enviada. Esa era una manera de distinguirlo, de entender quién era el que hacía esto. Entonces Tamar le dijo, a quien le pertenece esto es el padre del niño que espero. Y si yo cometí un error, bueno, entonces esperen a saber quién es el padre. Judá dijo, préndanla a fuego, sáquenla afuera y préndala a fuego. Judá dijo, listo, problema resuelto. No le tengo que dar a mi hijo. A causa de lo mucho que la afligí, la envié a casa de su padre. Y bueno, terminó cayendo en pecado, terminó fornicando. Y ahora, bueno, el problema está resuelto. Cometió pecado, merece morir, es lo que corresponde. Pero las cosas no salieron así. Dice la palabra de Dios. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo, a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció.
Nunca más estuvo con ella. Pero a partir de aquel momento, esta historia nos deja entender que Judá se hizo cargo. Las genealogías de Judá integran a estos hijos, los hijos de Judá. Esta historia viene a representar también la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la genealogía, Fares es parte de la genealogía de Cristo. De una historia tan terrible, de una historia de pecado tan nefasta, de una historia de egoísmo, de una historia de ir en contra de la voluntad de Dios, de un obrar tan malo. Aún el Señor muestra su misericordia, de algo tan difícil que el hombre tiene que enfrentar a causa de sus pecados, a causa de sus errores, y la muestra de nuestro corazón a la hora de juzgar. La muestra de tu corazón a la hora de medir. Dice la Escritura, con la misma medida que tú midas serás medido. Con la misma vara. La vara se utilizaba para medir. No solamente el báculo era algo que se utilizaba para poder apoyarse. En pocas palabras, cuando Él entrega todas estas cosas, además de perder la identidad, de perder su punto de apoyo, de perder su firmeza, de estar mal. Pero él no reconoció rápidamente su error. Él no reconoció estar mal hasta que ella le dijo, mira de quiénes son estas cosas. Entonces dijo él, más justa es ella que yo. Porque ella hizo esto, pero lo hizo porque la empujé a hacerlo. Ella se fue a la casa de su padre porque yo le mandé que lo hiciera. Y cuando era el tiempo de entregarle a mi hijo, no lo hice. Entonces la empujé por desesperación a tratar de sustentarse, a tratar de abrirse camino. Dice un dicho por ahí, la necesidad tiene cara de hereje. Cuando una persona está atravesando un momento de desesperación y no le importa nada absolutamente, donde ya no hay códigos. Una persona me decía, ¿sabe? En nuestro país está tan terrible la situación, está tan difícil la economía, que en mi país ya no hay favores. Cuando alguien te dice, no me haces un favorcito, no me vas a comprar, o no me haces tal cosa, o no me alcanzaste hasta tal lado. No, son $5, $2. No hay favores, se terminaron los favores. La necesidad empuja a las personas a un egoísmo tal. El argentino suele ser una persona muy solidaria, pero ¿qué pasaría si fuesen empujados a tal condición? Ahora uno puede decir, no tiene que ver con la necesidad o con lo mucho o lo poco que puedan tener, sino que tienen que ver con lo que hay en su corazón. Tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la crianza, tiene que ver con los valores. ¿Por qué digo esto? Porque tú te puedes ir a la provincia más pobre de la Argentina, puedes ir a la casa más pobre y más humilde, pero la gente te brindará todo. La gente te dará lo que no tiene. Si tiene un animal, lo matará para dártelo de comer. Lo dará. Entonces no tiene que ver con la pobreza, no tiene que ver con la condición, tiene que ver con una condición del corazón. Esta persona me decía, cuando llega el momento de la comida y llega algún pariente o algún amigo, le dicen, mira, vamos a comer, después vení porque no hay comida. Cuando viene una visita en el horario de comida, le dicen que se vaya. Han llegado a tal punto de que nada es gratis, todo tiene su precio. Nosotros solemos decir, nada es gratis. Uno va a inflar las ruedas del vehículo a un lugar y hay carteles que dicen, si usted cree que el aire es gratis, entonces sople para inflar su rueda. Tiene que pagar, nada es gratis. La electricidad, lo que consume aquel equipo para poder tener el aire, el compresor, cuesta dinero. Nada es gratis. Antes ibas a inflar la rueda y le dabas $1. Hoy tienes que ir y tienes que poner $100 para inflar una rueda. Ya nada es gratis. Uno dice nada lo es. Pero uno puede pedirle un favor a una persona y lo hará.
Uno no estará esperando que le diga, bueno, son 500 pesos. ¿Cómo 500 pesos? La necesidad en ellos hizo que ya no hubiese favores. La necesidad en ellos lo hizo actuar de una manera diferente. Tamar y su necesidad la empujaron a actuar. Y más allá de que para ella esto no era algo tan aberrante quizás. Era la salida. Era la opción que le quedaba. ¿Por qué? Porque engañosamente su suegro le había dicho que le daría a su hijo. Mira, la Escritura nos enseña en diferentes ocasiones cuando las personas hablan con engaño. Y es algo que habitualmente los hombres hacen, hablar con engaño. Decir con palabras lo que su mente verdaderamente no está pensando. Es como cuando tú te comprometes y tú prometes a alguien que harás tal cosa. No, sí, había un hermano que me decía, cuando ustedes me hablaban, terminábamos la reunión y se quedaba a hablar, así que me acercaba, le hablaba y me decía, no, yo trabajo, hago esto, lo otro. Le digo, bueno, mira, sabes que tenemos que hacer unos trabajos, tenemos que hacer esto, estaría bueno que puedas sumarte. Él me decía, sí, ¿qué día? El lunes. ¿A qué hora? Ahí voy a estar. Nunca venía. Luego que pasó el tiempo me dice, yo siempre me comprometía, siempre les decía que sí, pero nunca venía. Siempre nos decía, sí, ¿a qué hora? Ahí voy a estar, ahí voy a estar. Meses así, meses prometiendo, meses. Hay veces que los hermanos llegan momentos donde se cansan porque dicen, no, ya ¿cuántas veces le dije si quería venir? Me dijo que sí y no vino. Lo cierto es que uno nunca debe cansarse. Hay personas que obran de esa manera porque han obrado así en su vida. Han obrado con engaño, han hablado falsamente, han mentido descaradamente sin necesidad de hacerlo. Y es su manera de vivir. Hay gente que miente sin necesidad de hacerlo, sin ninguna necesidad. Te inventan toda clase de historia, sin necesidad. Es como cuando te encuentras con alguien y le dices, ¿cómo estás? No, todo bien. Che, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hicieron? No, estuvimos haciendo un asadito, estuvimos comiendo esto, lo otro. Es mentira. ¿Pero qué le importa al otro si comió un asado o no lo comió? Pero él se inventa historias. Vive mintiendo. Ya no puede escapar de eso. No puede escapar de esa condición. Cuando el corazón es engañoso, dice la Escritura, es perverso. Pero cuando uno habla engañosamente, Judá le dijo, vete a la casa de tu padre, cuando crezca mi hijo te lo daré. Pero en su mente dijo, ni loco le voy a dar a mi hijo. Se va a morir como los otros. Esta mujer está maldecida, no le voy a dar a mi hijo. Déjala ahí que quede viuda nomás. Pero ella vino a tomar lo que le pertenecía. Entonces él dijo, ella es más justa que yo, porque yo no le di a mi hijo. Y nunca más la conoció, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Uno dice gemelos. 2 hijos perdió Judá. Y ahora había gemelos en el seno, en el vientre de esta mujer. 2 hijos le daría luz. El Señor le quitó la vida a sus 2 hijos, a los 2 hijos de Judá, por medio del egoísmo. Uno de ellos dice que era malo ante los ojos de Dios, no se dice qué. El otro, en su inmoralidad sexual, también el Señor le quita la vida. Y ahora Dios le permite a esta mujer tener 2 hijos. En medio del error, en medio de las dificultades. Cuando un hijo viene al mundo, cada nacimiento en esta tierra representa la esperanza. Representa la esperanza de un día diferente. Representa una nueva oportunidad. Cada niño, aquellas madres que desean tener a su hijo en sus brazos y no pueden, dicen, cómo me gustaría, qué bendición sería para mí. Mi vida estaría realizada si esto me pasara. Si esto podría venir a mi vida, yo sería una persona diferente, sería feliz. Dice la palabra. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero.
Pero volviendo a meter en la mano, he aquí salió su hermano y dijo ella: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Dice la palabra de Dios, y tú puedes encontrarlo esto en tu Biblia. Esto significa rotura o brecha. Por eso fue su nombre Fares, porque se abrió camino. Cuando éste creciera, entendería que él, aún desde el vientre de su madre, se abrió camino para salir, se abrió camino para pelear, se abrió camino para enfrentar las dificultades. Alguien que llegó, quizás de una manera no muy agradable, alguien que llegó de manera engañosa. Cuando su hijo le preguntase a su madre: mamá, bueno, ¿cómo fue que yo vine al mundo? Contame un poquito cómo fue la historia. Bueno, mirá, voy a contarte que tu papá en realidad era mi suegro. Y él no sabía que la que estaba en aquel lugar era yo. Por medio del engaño. ¿Qué historia le contarían a aquellos niños? ¿Qué le dirían? ¿Cuál sería la referencia? Bueno, mamá, papá, ¿cómo fue? Dice la palabra de Dios: Fares abrió camino y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. No es una mujer, es un nombre de varón. Esta historia hace un paréntesis en el Génesis. Un paréntesis, el cual viene a mostrarnos que para Dios no le da lo mismo el pecado, que Dios no dejará impune el pecado, que Dios no dejará sin hacer justicia los errores, que a Dios no le da lo mismo que transgredan su palabra, que a Dios no le da lo mismo que el hombre no tenga en cuenta sus leyes, que a Dios no le da lo mismo que no tengan en cuenta sus mandatos para vivir una vida desordenada. Esta historia viene para decirnos que eres muy rápido para resolver los errores de otros, mas dice la Escritura: Señor, ¿quién verá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Yo no puedo verlos, yo solamente puedo ver los de los demás. Yo puedo juzgar los de los demás. David dijo a ese hombre que matarlo. Judá dijo a esa mujer: sáquenla fuera y quémenla. Pero ¿qué de su propia vida? El pecado era suyo, le correspondía la muerte. David juzgó justamente y dijo a este hombre: hay que matarlo. Pero Natán le dijo: ese eres tú, David, y no morirás tú. El Señor ha determinado que tú no mueras, pero el niño morirá. El niño pagará la consecuencia de tus actos. Y por mucho que trató David de torcer el brazo de Dios, no lo consiguió. Ya Dios había dado sentencia, eso es lo que ocurriría. Judá juzgó rápidamente, pero lo que había hecho, se dio cuenta que su nuera fue más justa que él. Él trató de juzgarla, él trató de condenarla, él trató de sacarse el problema de encima, pero se dio cuenta de que su error era más terrible. No solo él había cometido pecado de fornicación, no solo él había pagado o intentado pagar a una mujer, sino que esa mujer resultaría ser su nuera. No solo hizo esto, sino que mintió, engañó. Jamás pensó en darle a su hijo. Jamás tuvo en cuenta el cumplir la ley de Dios, porque era parte de la ley de Dios. Su hijo, cuando él determinó en su corazón no darle descendencia, hubiese dicho: entonces no voy a estar con esta mujer. Pero no le importó. Él tomó y usó de Tamar lo que él quería. La usó como quiso, la desechó, y el Señor lo desechó a él. Hay veces que el hombre piensa que puede jugar con Dios. Hay veces que el hombre piensa que puede tomar lo de Dios como un juego.
y puede infiltrarse y mezclarse en la iglesia y puede tratar de hacer lo malo. Es los tiempos que vivimos, son los días en los que estamos viviendo. Las iglesias mezcladas con el mundo dentro de las iglesias. Gente que en medio del altar están bailando, están cantando, están haciendo toda clase de danzas o prácticas sensuales. Gente que está haciendo toda clase de herejías. Y estaríamos horas y horas hablando de todas las aberraciones que se hacen. Todas las cosas tan terribles que se hacen en las iglesias de hoy en día. Pero este paréntesis en Génesis 38 viene para mostrarnos que no es una historia al azar que fue puesta allí para interrumpir la historia de José. Viene para decirnos de parte de Dios: yo no voy a dejar en esa condición el pecado. Yo no voy a dejar que continúe así. Yo no voy a dejar que transgredan mi ley sin que juzgue. No me da lo mismo. No me da lo mismo que la iglesia se mezcle. Dice la palabra de Dios: si la sal no sirve ya para ser salada, entonces no sirve más para nada que para ser pisoteada por los hombres. Si la sal se volviese insípida, ya no sirve. La sal es la fe. Si tu fe se vuelve insípida, si tu fe ya no impacta a nadie, entonces tu fe no sirve para nada más que para ser pisoteada, hollada por los hombres. ¿Por qué tan fácilmente la gente le da la espalda a Dios? ¿Por qué tan fácilmente se apartan de los caminos de Dios, se vuelven atrás? Si hay algo que he entendido en estos años, que en este camino veré a mucha gente retroceder. Veré a mucha gente quedar a mitad de camino. Muchos porque no están convertidos. Muchos porque no tienen un encuentro con Dios. Muchos porque han venido a tomar lo que le conviene de Dios. Porque no han entendido lo que nos enseña la Biblia en la historia de Job. ¿Acaso vamos a tomar solamente lo bueno de Dios? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Acaso solamente tomaremos lo bueno de Dios? Dice la Escritura: el Señor hizo tanto lo uno como lo otro. Entonces, hombres y mujeres le dan la espalda a Dios. Se vuelven atrás, justificando sus errores, justificándose en los errores de otros, justificando la maldad de otros. Pero lo cierto es que la iglesia se mezcla, como se mezclaban las naciones, como se mezclaban los hijos de Dios con los hebeos, como se mezclaban con los cananeos, como se mezclaban con los diferentes pueblos o naciones, y terminaban pervirtiéndose, alejando de Dios y adorando dioses paganos. Así, el corazón de los hijos de Dios hoy se va detrás, mezclado con tantas cosas que lo terminan alejando de Dios. Hay personas que están consumiendo predicaciones que son basura y dicen: bueno, ¿no dice acaso la palabra de Dios que uno debe tomar lo bueno y desechar lo malo? Sí, ¿sabes cuál es la diferencia? En que tú aún no sabes discernir lo bueno de lo malo. Tú no sabes discernir entre un alimento bueno y entre un alimento malo. Entonces terminarás comiendo basura. Todo te es lícito, dice la Escritura: todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por ello. Y como uno dice: todo me es lícito. Claro, todo me es lícito. Entonces, como te es lícito, escucha música del mundo. Como te es lícito, sal de la iglesia y baila cumbia, vete a bailar. Como te es lícito, haz lo que quieras, con tal de que vengas a la iglesia y escuches la palabra de Dios. Luego puedes ir y mezclarte y hacer lo que quieras. No es así. Hay personas que dicen: ¿por qué la vida cristiana no funciona? No funciona porque tú estás aquí y estás en el mundo. Porque tú estás mezclado. No funciona porque eres como el camaleón. En la iglesia eres cristiano, con los amigos
Eres un mundano. Tú te mimetizas con el lugar en donde estás. Cuando hablan perversión, tú hablas perversión. Cuando hablan sensualidad, tú hablas sensualidad. Cuando insultan, tú también lo haces. Tú no eres menos. Tú no eres un cristiano tonto. Tú haces también, si los otros son osados, tú también lo eres. Tú no te quedas atrás. Entonces tu vida difícilmente pueda cambiar. Difícilmente puedas convertirte. Porque estás actuando con engaño, pero te engañas a ti mismo. Porque estás mezclándote a pesar de comprender que te lastima y que es dañoso para tu vida. Esta historia viene para mostrarnos la severidad de Dios, pero también la misericordia de Dios. El amor de Dios al permitir que desde esta genealogía, desde Fares, fuese la descendencia del Señor. Mostrarnos que a pesar de que este hecho tan terrible, de los errores que el hombre comete, de las dificultades que el hombre ocasiona, aún de lo más difícil de tu vida, aún de la noche más oscura, aún del error más grande que puedas haber cometido, aún de la dificultad más grande. Dice la palabra de Dios que Jacob trabaja para casarse con Raquel. Pero sin embargo, su padre, el padre de Raquel, lo engaña. Y en la noche de boda, él se llega a su hermana Lea. Dice la palabra que Lea era de ojos delicados, que Lea no tenía un buen parecer. Raquel era hermosa, pero él trabajó 7 años y terminó quedándose con Lea. Su padre le dijo, no, mira, quizás entendiste mal, yo no te puedo dar a Raquel, te tengo que dar primero la más grande. Así que si quieres a Raquel tienes que trabajar otros 7 años más. Jacob trabajó para poder tener a Raquel, pero en el camino Lea fue dándole hijos. Y cada hijo que tenía decía, bueno, con este hijo yo lo atraparé. Con este hijo mi esposo me amará. Con este hijo, entonces ahora sí mi esposo estará conmigo. Hasta que tuvo el último y se dio cuenta que eso no sería así. Entonces allí adoró a Dios y dijo, ya no puedo estar mendigando el amor de nadie. Lo que yo necesito es el amor de Dios. Lo que yo necesito es la gracia de Dios en mi vida. Y de aquella mujer y de aquella mujer que no se sentía amada, de aquella mujer que se sentía despreciada, de aquella mujer, Dios da esta descendencia. Aún de las cosas más duras y de las cosas más difíciles, aún de donde parece que no va a brotar bendición, aún de la situación menos grata en tu vida, el Señor te sacará bendición, el Señor transformará tu vida, el Señor levantará tu corazón y te dará una nueva esperanza, una nueva oportunidad. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Porque no fue del linaje de los hijos de Raquel, fue de los hijos de Lea. Fue del hijo de Lea. Fue del hijo de Judá. Aún de las cosas más duras que has tenido que vivir, aún de los pecados más aberrantes que has tenido que cometer, de las cosas más difíciles, el Señor transformará tu corazón. Hay personas que dicen, yo he hecho cosas, me avergüenzo totalmente. Ni siquiera quiero recordarlos. Aún el Señor transformará tu vida, cambiará tu corazón. Esta historia no es una historia grata, no es una historia para contar, no es una historia para enorgullecerse, no es algo que Judá se paraba con sus amigos y decía, ¿sabes lo que hice? Me acosté con mi nuera, tuve 2 hijos, gemelos son. No es una historia que lo enorgullezca, pero sí, él tuvo que afrontar sus errores, tuvo que hacerse cargo, tuvo que ser hombre y decir, son mis cosas, es mi anillo, es mi báculo, es mi cordón, son mis hijos. Y ahora voy a hacerme cargo de esto. Como hombre, uno debe hacerse cargo de sus errores. Debe hacerse cargo de las cosas que hace mal. Debe afrontar las consecuencias. Y debe afrontar de la mejor manera las dificultades. Escapar no es una buena salida, no es algo bueno. No termina bien. No puedes escapar de ciertas cosas. Uno tiene que enfrentar. Hay momentos que tienes que enfrentarte con la vida, hacerle frente y decir, he cometido errores, he fallado.
Realmente me doy cuenta que mi condición está mal. Pero entiendo que necesito a Dios. Entiendo que solamente Dios puede cambiar mi vida. Entiendo que solamente Dios puede darme la oportunidad de transformar esta maldición, de transformar lo malo, de transformar la pérdida de mis hijos, de transformar todo esto que ha pasado en un futuro de bendición. Las tribus de Israel, dice la palabra que el Señor es el león de la tribu de Judá. Aún de aquello que parece malo, aún de aquello que parece feo, despreciable, como era la vida de Lea, Dios tiene un plan maravilloso. Aquel que se siente desechado, aquel que se siente menospreciado, aún de aquella vida que parece que no tiene nada por ofrecer, el Señor tiene una gran bendición para tu vida, mujer. Hay una gran bendición para tu vida, varón. Pero es necesario que aprendamos de estas historias. No mezclemos al mundo con la iglesia. No tratemos de ayornarnos al mundo. No te conviertas tú a ellos, dice la Escritura, sino que ellos se conviertan a ti. No vayas y te mezcles con ellos. Marca la diferencia. Se te burlan, deja que se burlen de ti. Se ríen, deja que se rían de ti. La Escritura dice que la risa del necio es como la hojarasca que se quema debajo de la olla. Hace mucho ruido, pero luego se apaga y muere. Así es la risa del necio. Así es la risa de aquel que se burla de un hijo de Dios. Es una risa que se apaga. Es una risa burlona, pero que no llega a ninguna parte. Es una risa de alguien que luego te dirá: ora por mí porque estoy enfermo. Ora por mi matrimonio porque estamos mal. Pide a ese Dios tuyo porque están a punto de echarme del trabajo. Y no es el momento para sacar la espada y decir: vos que te reías de mí, ahora mirá. Es el momento para decirle: así como eras tú, era mi corazón. Pero Dios tuvo misericordia y también tendrá misericordia de ti. El Señor también te salvará. El Señor también se acerca a un aquel que lo desprecia. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie en esta noche. Esta historia es un paréntesis que no vas a olvidarte. El nacimiento de estos hijos, el nombre de ellos, la esperanza detrás de una historia difícil de contar. Hace unos días compartí una historia acerca de los hijos de Jacob, también una historia difícil de contar. Es la historia de hombres inexpertos, de hombres imprudentes, de hombres impulsivos y de hombres que no tienen en cuenta la voluntad o la palabra de Dios y los lleva a cometer errores. Pero el Señor nos deja estas enseñanzas, estas palabras para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Que podamos entender que Dios no deja pasar por alto el pecado. Dios no deja pasar por alto aquel que transgrede su ley. Dios no dejará pasar por alto aquel que se mezcla en la iglesia. Tú puedes verlos hoy, falsos profetas y todo, y tú dices: ¿cómo pueden continuar? Solamente es cuestión de tiempo. Algunos dicen: no, pero ¿por qué no juzgará Dios? Dios juzgará. ¿Por qué se tarda Dios en obrar? A su tiempo, Dios obrará. Dios a veces les permite, les da misericordia el Señor, les da tiempo que puedan ver. Hay algunos que fueron entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ya no tendrán tiempo. Pero hay otros que tendrán tiempo de arrepentirse, de volverse atrás, de darse cuenta de sus errores, de desistir del engaño, de desistir de la manipulación, de desistir de meter el mundo en la iglesia para trastornar la mente de los jóvenes, de introducir el pecado en la iglesia, para que todos estén en adulterio, para que todos estén en fornicación, para que todos tengan pensamientos pervertidos, para que todos tengan una vida desordenada. Llegará el momento donde Dios bajará su mano, dice la Escritura. En una oportunidad, dice la palabra de Dios: estoy cansado de arrepentirme.
estoy cansado y voy a bajar mi mano y será el momento de la sentencia. Esta palabra y el paréntesis aquí viene para decirnos lo mismo. No dejaré pasar por alto lo que está mal. No te confundas, no te equivoques. Hay una historia que contar y es la historia de José, pero es necesario que entiendas esta parte, que entiendas el paréntesis, que comprendas a dónde te lleva el egoísmo, a dónde te lleva a alejarte de Dios, a dónde te lleva. Hay personas que dicen, no, porque yo escucho este pastor y este profeta de África y este profeta de tal lugar. Ten cuidado que no te confundas. Ten cuidado de lo que estás metiendo en tu organismo, de qué estás aprendiendo. Hay personas que andan viendo demonios por todas partes, están atormentados, están mal. ¿Qué están viendo? Ven demonios por todos lados, ven conspiración por todos lados, ven la marca de la bestia por todas partes, el anticristo por todos lados. Están mal. Todo eso sucederá, pero no es para que infundirte temor, no es para que no quieras salir de tu casa. En una oportunidad hablaba con un joven, decía, no, tengo tanto temor de Dios que no puedo salir de mi casa. Veo la gente que se pierde, veo los pobres, veo los que sufren y no puedo salir de mi casa. Yo le digo, ¿tú piensas que Dios quiere tenerte en tu casa mientras que hay personas que son pobres, mientras que hay personas que sufren, mientras que hay personas que están pensando en quitarse la vida? Ayer llegó un joven y me dice, pastor, yo vengo por primera vez, ¿sabe? Estaba en la estación de tren, no soy de aquí, y estaba pensando en tirarme debajo de las vías del tren, estaba pensando en suicidarme, estaba pensando en quitarme la vida, pero sin embargo se acercó un hermano y comenzó a hablarme de la palabra de Dios, comenzó a hablarme de la esperanza, y acepté a Cristo en mi corazón y estoy aquí por primera vez. ¡Aleluya! Yo le dije, a partir de hoy el Señor transformará tu vida. Él transformará tu corazón. Y lo que era imposible, lo que era difícil, ahora las puertas se abrirán delante de ti. Solo tienes que confiar en el Señor. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón en esta noche. Aquel que quiera aceptar a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. Que pueda hacer esta oración de fe en voz audible. Los que están presentes aquí en esta reunión o los que están escuchando en otros pueblos, en otras provincias, en otras naciones. Donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.